2 de agosto, sábado. Seguimos en la 17ª semana del tiempo ordinario. Tenemos hoy al santo San Pedro Julián Aymar, presbítero. En resumen, fundó en París la Congregación del Santísimo Sacramento. También dirigió su apostolado a los pobres de la periferia de París y a los sacerdotes en dificultad. También creó la Tercera Orden dedicada a la oración reparadora, proyecto que derivó en una congregación religiosa consagrada al culto y al apostolado de la Eucaristía. Centró su predicación en la Eucaristía. Agotado por las responsabilidades, murió en su tierra natal en 1868. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en el año 1962. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. Se me olvidaba comentarles ayer que comenzamos la lectura de otro libro, en la primera lectura, el libro del Levítico. Qué bueno que lo lean. Vamos a leer en relación a la importancia de las fiestas. Ayer las leíamos, hoy continuamos. Nos recuerdan el jubileo, para que tengan en cuenta la primera lectura que tiene como referencia el libro del Levítico. Entonces les recuerdo el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús y dijo a sus criados: «Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había prendido a Juan, encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: «No te es lícito tener a esa mujer». Herodes quería matarle, pero temió a la gente, porque le tenían por profeta. El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Instigada por su madre, le dijo: «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, la cual se la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta la figura de Herodes, un gobernante prisionero de las expectativas de los demás y de su sed de poder. En consecuencia, quizá había un rayo de luz en Herodes, pero a causa de los invitados, el juicio del prójimo y de su juramento, su propia imagen, eligió el mal. Y eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. En consecuencia, Herodes es la primera víctima del daño que hizo y que recayó sobre Juan. El Bautista, mártir de la verdad, sufre y entra en el cielo, mientras que Herodes, por el contrario, al elegir el mal, se hunde cada vez más en el abismo de su fracaso. Preguntémonos si estas dos esclavitudes no nos dominan: el miedo a las críticas de los otros o la búsqueda de la propia imagen. Estas dos esclavitudes son muy características en los influencers de los medios de comunicación ahora, las redes sociales. Ellos de pronto tendrán miedo a la crítica de los otros, o tal vez también se fundamenta mucho eso en los influencers, la búsqueda de la propia imagen. Ellos reflejan su imagen y la cuidan. Muchas veces, además de una pobre vida espiritual, estas esclavitudes se deben a una gran inmadurez, y si no se atienden pueden volverse nocivas, sobre todo si la persona afectada adquiere roles de responsabilidad. Los influencers tienen una gran influencia en los medios de comunicación y a veces afectan.
afectan a muchas personas por lo que publican también y influyen en decisiones. Los famosos desafíos que establecen en las redes sociales a veces causan la muerte de muchos de sus seguidores. Eso tiene sus riesgos, estos influirse en la capacidad de influir en muchos. Si el ser humano vive para sí mismo y no para ayudar, no podrá discernir el bien, custodiarlo, resistir la incomprensión por defender la verdad y perseverar en la bondad. Esto sería muy interesante que lo hablaran los influencers. Se lo repito. Si el ser humano vive para sí mismo y no para ayudar, no podrá discernir el bien, custodiarlo, resistir la incomprensión por defender la verdad y perseverar en la bondad. Se detendrán en el egoísmo y la superficialidad. Esto genera problemas graves, tanto a la sociedad como a la comunidad cristiana. Desfigura la imagen de Dios y crea ídolos a la medida humana. Yo no sé si hemos visto esos programas donde hay alguien que va, el conductor o presentador, que entre el afectado, entonces viene ahí el testigo y comienzan ahí a tratar de juzgar en una situación delicada. Entonces se vuelven jueces, imaginen, jueces sin ser jueces, sin tener la capacidad de tomar decisiones en esos casos, que se vuelven, uno no sabe a dónde se vuelven profesionales, pero entonces es delicado el volvernos los que decidamos en situaciones que son de pronto muy delicadas para tomar decisiones. Entonces, tiene razón esta última apreciación. Generar problemas graves tanto a la sociedad como a la comunidad cristiana, desfigurar la imagen de Dios y crear ídolos a la medida humana, que se pueden volver ídolos. Entonces, esto de las redes sociales, de los influencers, hay que tener cuidado con ellos. Recuerden que tenemos que ser muy críticos ahora con todo lo que vemos y oímos. Y buscar si realmente están diciendo la verdad o hasta qué punto tienen razón en lo que nos comparten. Ser críticos en las redes sociales es una buena decisión en este momento. Para finalizar, termino con esta oración. Señor, gracias por el testimonio de tantos que como Juan el Bautista se han enfrentado a las injusticias y han dado su sangre por la verdad. Te pedimos perdón si hemos actuado como Herodes y nos hemos dejado llevar por la ambición y la necedad. Que el ejemplo de este rey nos sirva como advertencia sobre el riesgo de ser esclavos por la apariencia y el miedo al juicio de los otros, incapaces de elegir el bien cuando éste exige valentía y renuncia. Líbranos, Señor, de la superficialidad, de la inmadurez espiritual y del deseo de agradar más al mundo que a ti. Danos, Señor, un corazón firme, libre y valiente como el de Juan el Bautista. Santísima Virgen María, Madre de la sabiduría y de la fortaleza, acompáñanos y enséñanos a vivir con autenticidad, buscando siempre la voluntad de Dios. Así sea. Que el Señor les bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.